Qué preciosa adoración. Solo Cristo. Nuestra vida es total en Él. Él es nuestra definición, nuestra existencia, nuestra plenitud, nuestro origen, nuestro todo, nuestra meta. Todo gira alrededor de Él. Todo se basa en Él. Felicidad es Él, dicha es en Él. Estamos completos en Él. Es una herencia total que ya tenemos sin medida, bendito Padre. Y no viene de afuera. Es una realidad interna. Pero estamos tan acostumbrados a vivir desde afuera. Y perdemos toda la esencia de la vida espiritual. Todo lo de Cristo se basaba en el Padre. Él vivía en esa perfecta y lo declaraba, el Padre y yo uno somos. Y era una realidad. No era un decir, era una evidencia. Él vivía en completa realidad con el Padre. Y Él fue a gran extremos a la cruz, inclusive al mismo infierno. Y cuando fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, lo primero que hizo es, recibe y sopló. Y nos dio el Espíritu de Dios. El regalo de los regalos. Nada se compara, no hay nada en la tierra. Jamás. Tenemos lo más glorioso, el Espíritu de Dios. Sin embargo, me siento vacío, solo, sin vida, confundido, sin destino, altercando, en fin, tantas cosas. Porque nuestra vida se basa de afuera. Oh Padre, gracias Señor, por esa salvación tan grande, por ese Santo Espíritu, esa santa persona, que no tan solo nos regeneró, no tan solo, Padre, nos selló, sino que ahora tu Espíritu cohabita en nosotros. Gracias por esta noche, este hermoso hogar, este tiempo. Estamos en Tierra Santa, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, buenas noches a todos, qué bueno verlos, qué gran dicha. La meditación de esta noche tan gloriosa, la comunión íntima del temor de Dios. Y hay una palabra que casi no se usa, intuición. Intuición es la voz de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Santo Espíritu, morando en ti, tiene tres características: la conciencia, la comunión y la intuición. Es esa santa intuición que es la voz del Espíritu en tu vida. Comprende algo tan importante. El temor de Dios te da una intimidad. Una relación profundamente íntima en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero tú y yo estamos acostumbrados a vivir desde afuera. No sabemos vivir desde adentro. Comprendamos esto. El espíritu que mora en ti no actúa en emociones. Eso es grande. Usa las emociones, pero no actúa en emociones. Las emociones, tu intelecto, tu voluntad, son cualidades de tu alma, la expresadora. Tu alma debe ser la expresadora, no la que gobierna. Tu espíritu no actúa en tus emociones. Tu espíritu no actúa en tu intelecto. Wow. Y eso es difícil para nosotros. Porque el momento que tú y yo decimos, vamos a andar en el espíritu, enseguida, ¿qué sucede? Emociones. Y cuando vemos una persona emotiva, está en el espíritu. No necesariamente. Moisés no estaba emocional cuando Dios le hablaba todas las cosas a él.
Abraham no estaba emocional cuando Dios lo dirigía de Ur de los Caldeos a tierra de Canaán. No necesariamente se trata de emociones. No comprendemos esa misteriosa, grandiosa persona que mora en cada uno de los creyentes. Hermano, ya fuimos regenerados. Es una realidad. Mi espíritu no está muerto. No tan solo fuimos regenerados, somos sellados. Y en nuestro espíritu se nos puso las arras, que es el anticipo de lo que nos espera. Pero no tan solo contento con eso, nos dio el Espíritu, morando dentro de mí. Pero seamos honestos, la gran mayoría de cristianos muere sin escuchar ni una sola vez la voz de Dios, no la saben ni distinguir. No somos guiados por el Espíritu. Somos guiados desde afuera. Déjame decirte, el diablo trabaja desde afuera. Dios trabaja desde adentro. Dios no trabaja desde afuera. Dice Romanos 8, 14, por los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dice Jesucristo en Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Él me conoce. Nunca me deja de conocer. Y yo, como oveja de Él, es un regalo escuchar su voz y seguirle. ¿Dónde está esa voz? Porque no la distingo. Porque la confundo. Porque la ignoro. Este es el tema de hoy y de varios temas. No tan solo hoy. Vamos a estudiar esto profundamente. Y no se puede estudiar el temor de Dios sin la intimidad del temor. Porque la comunión íntima del temor, la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Ese es el tema tan glorioso, la intuición. Que la voz apacible, dulce, paternal dentro de tu corazón. Y muchas personas escogen ignorarlo. Porque tú y yo persistimos a vivir desde lo dramático, desde lo drástico y desde lo externo. ¡Wow! Otra vez, el espíritu no se mueve por mis emociones ni por mis pensamientos. ¡Wow! Eso es profundo. Sino que habita profundamente dentro del corazón del creyente. Así que para poder experimentar la vida completa en Cristo, necesitamos parar de buscar señales externas y aprender a vivir desde lo interno. Sí, hermano, Dios me dio un montón de tipología, pero es para enseñarme lo que Él quiere hacer interno. Dios dio la tipología de un templo, de un tabernáculo, y de tantas señales. Todo el Antiguo Testamento, todo es una tipología de algo interno. El verdadero templo somos nosotros, piedras vivas. Y su deseo eterno, Dios tiene un deseo eterno, habitar con nosotros, morar y yo ser su pueblo y Él ser mi Dios. En mi medio, Él habitar y escuchar su voz. Qué tremendo eso, hermanos míos. Así que, por favor, comencemos a hacer el cambio. ¿Que va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque son años y años y años de vivir desde lo externo.
Tú tienes que visualizar algo profundo. Tu alma es la tierra prometida. Ahora, cuando yo te digo eso, tiene que haber un impacto dramático en ti. Porque entonces cuando tú lees a Josué y la lucha y la conquista, y tomó toda la lucha de Josué y murió y no terminó. Luego, tantos años donde no había cabeza y cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces Dios levanta 12 jueces. ¿Eso está pasando en mi alma? Exactamente, cuando tú no tienes un Josué, que es Cristo. Luego pidieron reyes conforme al mundo y así somos. Esa es mi alma. Tú lees eso. Por eso es que no me gusta leer no antiguamente. Porque en el momento que Dios me enseñó que el Antiguo Testamento es mi alma, me duele leer todo eso. Y ahora yo lo entiendo perfectamente. Todo lo que estoy leyendo allí, ese soy yo. Esa es mi alma. Uy, no me gusta, así es. Y Dios me dice, a mí tampoco me gusta. Todos esos reyes testarudos, cabeza dura, esa es mi alma. Y tomo toda una conquista. Ahora observa esto, 430 años de esclavitud. En ese tiempo, esas naciones estaban apoderando de la tierra prometida y se establecieron. Cuando ellos salieron, ahora tienen que sacar a gente establecida en lo que es tuyo. Porque esa tierra Dios se la prometió a Abraham. Ahora tú llegas a tu tierra prometida, que es tu alma, y tú tienes que conquistar. Y lo primero que tú tienes que conquistar es Jericó, que es la amargura. Lo primero, Jericó es amargura. Y tu alma está llena de reinos. Naciones poderosas que no las puedes conquistar sin Dios. Mira Dios, tengo la obra terminada, pero no la puedo conquistar. Aún así, no le puedo hacer frente. Yo no puedo conquistar mi propia alma. Por eso que una y otra vez he dicho, el mayor logro tuyo no es afuera. El mayor logro tuyo no es este título y aquel logro. Te felicito, pero ese no es el mayor logro tuyo. El mayor logro tuyo es alcanzar a tu alma hasta que escuches con claridad la voz de Dios. Esa es la mayor conquista. No tan solo una conquista ahora, en este tiempo, eterna. Es eterna. Todo lo que tú conquistes externamente hoy no sirve nada en el siglo venidero. Nada. Pero tú lo que tú conquistes en lo adentro, no tan solo te da paz ahorita, sino que es conquista eterna. Eso es muy, 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 muy grande. Demasiado grande. O entiende esto, en el momento que tú pasas la prueba de conquista de carácter, se te da el permiso de la presencia y el permiso de la palabra. Y vaya que es glorioso orar así. Bueno, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Y resulta que tengo nada menos el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Presión interna versus presión externa. Comprende esto. Hermanos míos, no importa la presión externa. Si tú tienes la presión interna correcta, no te pueden dominar. Una vez, años atrás, llevé a los niños míos a Hawái, volvimos ya con ellos, hicimos un experimento. En Maui hay una montaña muy alta que llega y pasa las nubes. Literalmente tú pasas las nubes. Entonces tú coges tu carro y sube y sube. ¿Por qué? Porque allá arriba hay una planta que solamente se da ahí, parece una planta espacial. Una planta rara. Parece metálica. Y tú la tocas y tú crees que es metal. Una cosa rara. Y allá arriba se da. Y tú subes y subes y subes. Y ya no ves nada. Y comienzas a asustarte porque estás entre las nubes. Literalmente se aparece el piso. Y el camino es así. Dios mío. Y a veces no, tú tienes que esperar. Y bueno, la gente se regresa. Bueno, es una locura. Una locura eso.
yo hice un experimento. Yo recuerdo que cogí mi botella que estaba media abierta y la puse así al lado del chofer. Y comenzamos a subir. ¿Y la botella qué sucede? Y sigue subiendo. Y cuando llegamos, 100% aplastada. Aplastada. Otra vez, la presión interna es lo que te permite a ti aguantar la presión externa. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ¿qué presión externa te va a ganar? ¿Qué te va a aplastar? Y recuerdo cuando comenzamos a bajar y comenzaba a estirar de troc, y yo riéndome, troco. Y comenzaba y volvía a coger la forma sin nada en tocarla. Es tremendo. Tú quieres perder 20 libras, es facilito. En 10 minutos pierdes 20 libras. Te subes al Empire State, en el piso primero, te subes en la balanza y miras el peso tuyo, 200 libras, y comienzas al piso 110, pierdes 20 libras. Listo. ¿Por qué? La presión es diferente. Entonces, lo mismo, tú tienes el Espíritu de Dios. Y no hay presión externa que te gane. No hay. No hay presión en la tierra alguna que te pueda vencer. Es lo que significa, donde está el Espíritu de Dios, pues tenemos libertad. Por eso que no había presión externa que le ganara a Jesucristo. La última semana, la semana de la pasión, es Él que le está diciendo a los discípulos, no se turbe tu corazón. En lugar de decirle a ellos a Jesús, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Por eso que yo detesto esas películas absurdas. Jesucristo tenía miedo. Jesucristo no quería. Jesucristo se acobardó. Nosotros también nos podemos acobardar. Un montón de estúpidos hablando babosadas. Porque ¿acaso no leyeron Hebreos 12? Que Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, despreció la semana del sufrimiento. Dios mío. Qué absurdo. En el momento que Cristo tiene miedo, significa que la presión externa lo presionó. Le ganó. No entendemos. Tremendo. Entonces, amados míos, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, encontramos verdadera paz, dirección, fortaleza, no importando las circunstancias externas, no importando lo que sentimos o lo que pensamos, independientemente de lo que tus sentimientos, independientemente de tus pensamientos, su presencia sobrepasa toda situación. Es allí cuando desarrollamos verdadera comunión íntima con esa persona, gloriosa, maravillosa. Y vaya que sí habla. Y Él habla extraño, porque sin hablar entiendes todo. Comprendes todo. Dios santo. Es una comprensión. Qué gloriosa está. Así que el Espíritu Santo y nuestro espíritu es algo que nos cuesta muchísimo comprender, porque estamos muy sumergidos en la vida de señales externas. Felicidad externa, paz externa, abundancia externa, seguridad externa. Todo es externo para ti y para mí. Vivimos desde lo externo. Si lo toco, si lo palpo, si lo mido, si yo controlo. Y si tú quieres escuchar la voz, hay algo tan difícil para ti: entregar el control. ¿Por qué Jesucristo podía escuchar la voz del Padre? Porque Jesucristo entregó su vida absolutamente, el control a Dios. Vivimos en la vida del ojo externo, la vida del alma, y no en la vida del ojo interno, la del espíritu. Así que entregar el absoluto control a Dios es lo más duro para esta alma. Yo le puedo decir a Dios, te amo, pero yo no te doy el control. Yo le puedo decir a Dios los diezmos, mientras yo estoy en control.
Yo abandonar mi control. Y eso fue lo que tuvo la mamá de Moisés. Abandonó el control. Wow. En las aguas. Y por eso que Moisés se llama así. Porque la palabra Moisés significa sacado de las aguas y significa abundancia. De hecho, de la raíz de Moisés viene el número 8, grosura, abundancia. Wow. Pensamos que las cosas importantes que nos pasan son las cosas que sentimos o las cosas que pensamos. Pero el ojo de la fe vive por realidades internas. El ojo de la fe vive. De hecho, nuestra alegría viene de adentro. Y esa fue la escuela dura de José. José tenía que sacar felicidad interna. Vamos a verlo en tu momento. Gozo interno. No tengo papá, no tengo... A José le sacaron todo. Y no solo todo, lo metieron en la cárcel. ¿Para qué? Para forzar una felicidad que no es externa. Y cuando José demostró felicidad interna, ahora sí, vamos para construir. Eso es grande, hermanos míos. Entonces, el temor de Dios, entiende, es la motivación interna. Yo le llamo la motivación interna. Eso lo aprendí de la hormiga. Yo me dije, aprende la hormiga. ¿Qué tengo que aprender? Yo me quedaba viendo el hormiguero. Y comencé a investigar qué es lo que tengo que aprender de la hormiga. Que la hormiga saca su propia motivación interna. No tienen que darle cancioncita. Y mira los cristianos inmaduros. Tú tienes que persuadirlo, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir cuchi, para entonces sacarle por fin un amén. Y eso no es motivación interna. Entonces, el temor de Dios, si tú conoces algo del temor, te da una motivación interna. Te da alegría interna. Wow. Así es, el temor de Dios es la motivación interna, es la fuerza de una alegría interna. Es la fuerza motriz porque tú tienes un tesoro interno. Tú celebras que Dios te dio una herencia incorruptible y tú celebras que tienes una esperanza viva. Tu esperanza no está muerta. Tú sabes que este artista llamado The Rock, ese señor, él gana 20 millones por mes. Él tiene casi 1 millón de millones. Tiene propiedades. Dios mío, qué bestial. Sin embargo, la herencia que tú tienes, la herencia de él, es envidiable. Maravillosa. Todo lo que tú quieras decir, pero está muerta. Porque él se va a morir. Y él no ha aprendido que Michael Jackson tuvo lo mismo y se murió. Elvis Presley y todo lo demás. Entonces, ¿es una esperanza qué cosa? Muerta. Pero Dios te dio a ti una esperanza viva. Y ahora saca alegría de allí. Saca alegría de allí. Más que la de Él. Porque si tú no sacas alegría más que la de Él, entonces no entiendes que es el temor de Dios. Eso es grande, hermanos míos. Comprende, Dios te dio una esperanza viva. La de Él es muerta. Con todo el respeto, Cantinflas se murió y se peleaban hasta las moneditas. Salía un hijo donde no tenía hijos. Porque es una esperanza muerta. Pero Dios te dio una esperanza viva. Y no está solo viva, incorruptible. Y ahora nos gozamos con gozo inefable, que no hay palabra para ese gozo. ¿Dónde tú lo tienes? Adentro. Y mi alegría sigue siendo de afuera. Seamos honestos, nuestra alegría sigue siendo de afuera. Esa es la verdad. Y cada vez que tú te gozas afuera, pierdes algo, hay un precio. La intuición. Cada gozo externo tuyo tiene un precio. La intuición. Pierdes la voz. No se te va el espíritu. Él mora en ti. No se te va su amor. Sigue amándote eternamente. Pero no hay comunión.
hasta que tú no demuestres fe interna, porque la única manera es por fe interna. Bueno. Y esa es la prueba. Qué grandioso esto. Puedes pasar esa prueba, amados míos. Puede una persona decir que tiene felicidad interna. Y Dios te va a probar. Puede alguien afirmar que tienes dicha cuando te han robado la herencia, te han puesto en la cárcel, en fin, tantas cosas más. Así que temer a Dios es pasar esa prueba. Es afirmar la hermosura de Dios en medio de esas circunstancias. Sobre todo obedecerle a pesar de. La delicia de obedecerle a pesar de. Y la prueba más grande, no tocar la gloria de Dios. Como dijo José, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Cuando uno juzga, está tocando la gloria de Dios. Y a Dios no le gusta que le toquen su gloria. Y esta es la prueba del temor. Que nada de lo temporal, que nada de la madera, de la paja y la hojarasca, determine mi valor. Nuestro valor, gozo, felicidad, determina pues esa realidad interna que ya tengo. Vamos a Sofonías capítulo 3, primer versículo, verso 11 en adelante. Mira lo que 3:11 en adelante. Dice la santa palabra. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. O sea, ¿cuántas cosas? No usted, yo me he rebelado contra Dios. ¿Cuántos pecados? No errores, no faltas, pecados. Y Dios me dice en mi corazón que no seré avergonzado por ninguna de mis obras con que yo me rebelé contra Él. Y lo primero que yo tengo que tener en mi corazón, que no hay condenación. Porque entonces, observa, quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Eso en medio de ti no es afuera, es en tu alma. Todas esas condenaciones. ¿Sabe cuánta gente lucha por años y no vence en la condenación? La primera voz que Dios te va a hablar en tu corazón, aprendes. La primera voz que Dios te va a hablar por dentro es que no hay condenación. Y aprende esto. Cada vez que Dios te da una palabra, Él espera fruto. No es que te habla, no. Dios te da una palabra y espera fruto. Espera el carácter de esa palabra, espera el resultado de esa palabra, espera la felicidad de esa palabra, espera el comportamiento de esa palabra. Cada palabra de Dios, Él espera una personalidad de esa palabra. Esa palabra tiene que producir un carácter en ti. Esta mañana le decía a una hermana, cada vez que tú hablas, lo que Dios me dice acerca de ti es que no estás escuchando la condenación. Y Dios te dice que Él no te condena. Y Él se quebranta. Quédate con esa palabra hasta que dé fruto. Porque Dios te dice, no te avergonzarás más de lo que te rebelaste contra mí. Entiendas esto, gracias por la pregunta. El juicio de la iglesia no es juicio de pecados. ¿Comprendes? Cuando Cristo regrese, no regresa más por pecado. Wow. ¿Te das cuenta que tienes que escuchar la palabra? ¿En dónde? Adentro. No hay más condenación. No hay más pecado para la iglesia. La iglesia va a pasar por un juicio de agradar. De agradar. Si hay un juicio, se va a abrir los libros para los impíos de todo lo malo que se revelaron. Ya tú no eres impío, espero, ¿no? Si eres hijo de Dios, recuerda, léelo en el libro de Hebreos, regresará sin respecto de pecado. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos
Para siempre. ¡Wow! Eso tú tienes que escucharlo muy profundo adentro. Es una voz que tiene que producir el carácter, la libertad de esa voz. Porque donde está el espíritu, hay libertad. Donde está ese espíritu, es la presión interna. Tú tienes que escuchar una voz, una excelente pregunta, tú tienes que escuchar una voz tan grande que ya no te avergonzarás más de todo lo que te rebelaste contra mí. Wow. Eso es demasiado bueno, porque yo tengo una lista que me avergüenzo. Demasiado grande. No, absolutamente. Si yo entiendo esa voz, ahora tengo libertad. Ahora yo entiendo esa voz. Y ahora aborrezco eso. Y esa misma voz, si yo la entiendo, ahora voy a tener libertad. Y ahora aborrezco lo que yo antes me deleitaba. Ahora huyo de esas cosas. Me avergüenzo de esas cosas. Observa, en aquel día, ¿cuándo se va a cumplir eso? Nunca. Entonces, porque el pecado siempre vamos a estar ahí, avergonzándome. ¿Acaso no tenemos libertad para entrar en un lugar santísimo? ¿Cuándo tenemos a entrar? Y con denuedo. ¡Wow! ¿Cuándo tú y yo vamos a tener libertad para entrar al lugar santísimo? Y esta hermana, honestamente, canta, viene a la reunión, se goza, pero tú puedes ver. Por la misericordia de Dios, el pastor sabe leer, sabe discernir, y le digo, esta es la palabra para ti. Y ella está hablando de otras cosas. No, yo voy al grano, voy directo, y le digo, esto es lo que te estoy diciendo, y tú no estás escuchando la palabra de Dios. Ella se quebranta, lo recibe. Dios te está diciendo, esa palabra requiere el carácter de esa palabra, el fruto de esa palabra y la libertad de esa palabra. ¿Comprende? Cada vez que Dios te da una palabra, requiere personalidad de la palabra. Ahora, el lenguaje de la palabra, la oración de la palabra, esa palabra es todo. Te va a dar una oración, te va a dar una libertad, te va a dar un pensamiento, te va a dar ahora una emoción, porque ahora la emoción va a expresar lo que ya tú tienes por palabra. Pero te das cuenta que el Espíritu no es una emoción. Se expresa por una emoción, se expresa por un sentimiento, pero el Espíritu no es sentimiento ni emoción. Wow. Entonces ahora ya tú recibes esa libertad de esa palabra. Ahora observa, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Que yo más nunca me voy a hacer soberbio. Dios mío. Pero esto lo tengo que escuchar allá adentro. Y dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Pobre no es miserable, pobre de esfuerzo propio, el cual confiará en el nombre de Jehová. Mi única confianza, ahora ya no va a ser confianza en el dinero, no confianza en el trabajo, no confianza en mi fuerza. Mi única confianza, comprende lo que Dios tiene en tu espíritu, una confianza solamente en Él. Tu confianza no es más nada. El remanente, cada vez que hablan de remanente, es lo que quedó. Habacuc no entendía esto. Y externamente nos enseña. Y cuando él comprende la obra de Dios, ahora dice, avívala. Entonces, hoy decir avivamiento es emociones. Tambores fuertes, gritar. Hoy es un avivamiento. Así no lo entendió Habacuc. Lee el libro de Habacuc. Porque Dios le dice, yo mandaré a los asirios, nación cruel, devoradores, sus jinetes tan grandes, sus caballos son incontables. Y un ejército que no pide permiso a nada. Y ni teme a Dios. Y yo lo voy a traer contra ti. Y ahora dice, ¿cómo tú haces eso? Porque voy a dejar un remanente que cree en fe. Entonces ahora por fin Habacuc entiende, aviva tu obra.
Ahora observa, mira el cambio de emociones. Antes se sentía miserable. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no te mueves, Dios? Y ahora que entiende, oh, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y ahora me remonto. Y ahora dice, aunque no haya higuera, aunque no haya uva, aunque no haya ganado, con todo me gozaré en Jehová. Un momentito, hubo un cambio de emociones. Ahora comprendió qué es avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿dónde? Adentro. No lo ilustra allá afuera con los asirios, con Israel y un remanente, y no hay vacas y eso. Pero está hablando de tu corazón. Eso es muy, muy grande. Él va a dejar un pueblo humilde, uno que confía solo en Dios. Y va a ser un remanente. Ahora, aquí usa la palabra Israel. Me quiero detener un ratito. Abraham representa oro. Isaac representa plata. Jacob representa piedras preciosas. Pero el fruto es Israel. ¿Qué enseña Abraham? Que Dios es el origen. Abraham se conoce como el Padre. Y Padre significa engendrador. Y comprendamos nosotros, discipuladores, nosotros no discipulamos para convertir, discipulamos para engendrar. Eso es profundo, hermano. Yo no discipulo para decir, ya acabé una clase. No, lo siento mucho. Yo engendro. Porque Dios nos llama a engendrar. Con razón, Pablo dice, Timoteo, yo te engendré. Usted los engendré en mis prisiones. A los de Corintios, usted tiene muchos años, pero yo los engendré a ustedes. La gente no engendra. Mide tu vida en la gente que engendras. Y nadie puede engendrar 50,000 personas. Y ese es el problema de hoy día. Tú no puedes engendrar 10,000 personas. No se puede. No hay tal cosa ni en lo natural, ni en lo espiritual. Por eso queremos masas de gente sin padres. Eso es serio. Entonces, ¿qué me enseña Abraham? Abraham me enseña que Dios es el origen, que todo comienza con Dios. Y ese es oro. ¿Qué me enseña Isaac? Que todo lo recibí de ti. Pregúntale a Isaac, ¿cuál es tu secreto? Yo lo recibí todo. Y esa es la plata. A través de la obra de Cristo yo recibí todo. Ahora, ¿qué me enseña Jacob? Que Dios le quita el yo a Jacob. Y hasta lo deja cojo en el muslo. Y venía cogiendo. ¿Y de dónde viene? De ser bendecido. Y es que ahora vi a Dios cara a cara, fue librada mi alma. Israel. Y aquí dice el remanente de Israel. Wow. Qué grande esto, hermanos míos. Así que el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Todo eso es en tu espíritu. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verá el mal. Observa, en medio de ti tú lo buscas en el hebreo, en tu vientre. Y dice 2 veces, en tu vientre. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová, y repite, está en medio de ti, en tu vientre. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo eso es una realidad interna que Dios profetizó hacer en ti y en mí. Y va a quedar un remanente. Una persona que confía solamente y Dios va quitando el dinero y nos duele. La belleza nos duele. Todas las alegrías externas, Dios nos las va en la medida que yo dejo arrancar. Se cumple esta palabra de
Sofonías. Vamos a otra palabra muy poderosa, Miqueas 5:7 en adelante. Y aquí estás hablando que ese remanente, ese yo interno tuyo, ese remanente no tiene cosa temporal. Él va a arrancar todos tus valores temporales. Y nuestra alma ha sido instruida, enseñada, acuñada, sellada en ser feliz en cosas externas, cosas temporales. Logros, estudios, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Nuestra alegría no está en lo temporal. Dice Miqueas 5:7, el remanente de Jacob, me encanta, será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová. Entre tanta gente, ese remanente es como el rocío. La palabra rocío de Jehová es la bendición del primogénito. Literalmente. Cuando Isaac fue a bendecir a su hijo y él estaba medio ciego, que Jacob robó la bendición, fue la bendición. Yo te doy el rocío de la mañana. ¿Ok? Y se fue Jacob. ¿Qué significó? Te di todo. Y aquí está diciendo, ese pueblo, nosotros, entre tanto pueblo, somos el rocío de Jehová. ¡Wow! Eso es muy grande, hermanos míos. Eso es demasiado. El remanín, ese pequeño pueblo de fe, y no está hablando de cantidad de gente, está hablando de tu corazón. Dios está dejando un yo tuyo que arrancó todas esas confianzas. Y ese va a ser como un rocío de Jehová. Y dice, un pueblo como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, los cuales, observa, no esperan a varón. Es decir, el varón no va a ser mi esperanza. Ni aguardan a hijos de hombre. Ahora, quítale a una persona el amor a los hijos para que tú veas cómo te odia. Tan solo nomás comienza para que tú veas. Cuando Abraham demostró esa realidad. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? No quiero oír tu voz. No me cuentes entre los remanentes. Ese es el precio. Qué grande, hermanos míos. No comprendemos que Dios celosamente nada más quiere dejar una riqueza en ti. Tú no aguardes en hombre, en esperanza de hombres, ni en los hijos de los hombres. Y continuemos. Asimismo, en el verso 8, de nuevo, el remanente de Jacob será entre las naciones, entre tantas naciones, en medio de muchos pueblos, va a ser como león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Está hablando tu identidad por dentro, este reinado, pero requiere ese arrancar, y yo no lo quiero. Yo lo resisto, lo resiento. Yo no quiero ese cambio. Esa voz interna. Te está hablando de ese remanente que va a pisar, hollar, y no hay ni quien lo detenga. ¡Qué grandioso! Ahora seguimos el verso 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti. No, ya no me hables así, por favor. Es decir, tus fuerzas, tus jactancias, yo lo haré quitar de ti. Y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra. Y arruinaré toda tu fortaleza. Está hablando de tu alma, por favor, compréndelo. Y continúa, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías. Y no se hallarán en ti agoreros. Dios llama brujería a todo lo que yo hago por dentro. Dios va a arrancar a todos los hechiceros. Dios mío. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti,
y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Mira mi célula, ya es un ídolo, ya soy un brujo. Mira mi clase de los miércoles, listo. Mira lo que yo hice, agorero. Yo dice, yo lo voy a arrancar. ¿Por qué? Porque va a quedar un pueblo humilde y pobre que confía solo en el nombre de Él. Tú vas a usar dinero, pero tu confianza no está en el dinero. Y Él te lo va a hacer probar. Tú vas a tener salud, pero no te jactes en tu salud ni tengas confianza en eso, porque Él te lo va a probar. Ama a tus hijos. Disciplínalos. Amonéstalos. Enséñalos. Pero no son tu esperanza. Porque Él te dice, yo dejaré un pueblo, un remanente. Aquí estoy completo, sí, déjame comenzar contigo y comienza a arrancarte hijos y arrancarte belleza, arrancarte y lo que deja eso es lo que yo quiero. Eso que dejo, llamo Rocío a la mañana. Y si pisare, no hay nación que se enfrente. A ese remanente es que Dios le habla. La voz de intuición es para ese remanente, no es para otra persona. Y ese es el gran precio que estamos pagando. Horrible precio. Arrancaré tus imágenes de acera, verso 14, de medio de ti, y destruiré tus ciudades. Verso 13, de repetirlo, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes, y de medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Y vaya que sí. Mi boda, mi esto, todas mis esculturas. Dios dice, yo lo voy a arrancar para dejar un pueblo, un remanente nada más. Y ese remanente es lo que Él escogió para Él. Pueblo humilde, un yo espiritual humilde y pobre. Así que el pueblo de la fe tiene una alegría, un gozo inefable que no se puede comparar. Comprende lo que Dios te dio. Una alegría, una esperanza viva, una herencia incorruptible. Vamos a verlo. Ya vimos la tipología en Sofonías, ya vimos la tipología en Miqueas, ahora vamos a verlo en lo espiritual, en el Nuevo Testamento. Y es 1 Pedro 1:3. Les espero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande bondad nos hizo, observa, renacer. Y nada menos para una esperanza viva. Tu esperanza no se muere. Cuando estaba en vida Steve Jobs, con todo respeto, tenía una esperanza envidiable. Se acabó esa esperanza. Era una esperanza muerta. Con todo lo que se quieran vestir de gloria. Una esperanza muerta. Pero tú no tienes esperanza así. Y si tú por la fe no sacas tu alegría de allí, tienes problemas. Porque es por fe. Tú tienes que sacar tu fe, a tu alegría de allí. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. No es por logro, es nada menos por la resurrección. Mira el precio de tu esperanza. Por eso que es bendito. Él me hizo ya renacer. Yo estaba muerto, yo no tenía ese espíritu. Yo no tenía esa esperanza. Y me la dieron. Observa, para una herencia que no se corrompe. Una herencia incorruptible. Incontaminada. Inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Este mega jugador que ganaba millones.
La mujer no sabía, se casó con una supermodelo, tremenda mujer. Difícilmente competir con esa mujer. Pero el hombre joven, bien astuto, puso todos los bienes a nombre de la mamá. No tenía nada a su nombre. Que cuando la mujer es bellísima, tal, lo demanda, se quedó nada más que con el caminado. Porque no le sacó ni un centavo. Ni un centavo. De hecho, como no tenía centavo, entonces ahora ella le tenía que dar dinero a él. Porque ella tenía más dinero que él. Es tremendo. Eso es una herencia corruptible. Pero tú tienes una herencia incorruptible, incontaminable y que no se marchita. Porque tanto él como ella se van a morir. ¿Y esa herencia para quién será? Yo no estoy despreciando a la gente que gana dinero, no, hermanos míos. Dios tiene gente creyente que gana mucho dinero y los usa con más poder y son más humildes que yo. No me malentienda que tiene dinero, pero Él me hizo renacer por una esperanza viva y por una herencia incorruptible, reservada en los cielos. Y dice que soy guardados por el poder mediante la fe. Observa esa palabra, mediante la fe. Y es por el poder de Dios. Cada vez que tú haces este cuadro de fe, es el poder de Dios guardándote. Alégrate en esa herencia y ese poder se va a activar. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observe el primer alegría, el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. Ahí está mi primera alegría. Aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, seas afligido en diversas pruebas. Ahora yo te pregunto, ¿en qué te alegras? En esta gran salvación. Esta es tu gran alegría. Dios quiere que por la fe, y cuando tú te gozas en esa salvación, ¿entiendes? Hay algo importante, la intuición. Tú le preguntas, ¿por qué Dios no me habla? Porque tú no te alegras en lo eterno, oye. Tú tienes alegrías temporales, y Dios no habla a gente así. Dios habla al remanente. Dios hace el remanente el rocío de la mañana. Y tú ni llegas ni a gota. Estamos viendo, hermanos míos. Ni a sequía llega. Eso es grande, hermanos míos. Dios no habla, recuerda. La pregunta es, ¿por qué no tengo esa intimidad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahí está. Y a ellos hará conocer su pacto. Así que ahora nosotros nos alegramos. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Mira, que él tiene tantos lingotes de oro. Pero mi fe dice que es más preciosa que ese oro. Yo no lo veo así. Seamos honestos. Yo no veo mi fe más preciosa que el oro. Pero Pedro sí dice que sí. Pedro dice que mi fe es más preciosa que el oro. Y aquel tiene tantos y tantos y tantos de oro y yo tengo fe. Y me siento... Pero Pedro sí dice, mucho más preciosa que el oro. Que es perecedero. Ahora mi fe sea hallada en alabanza, en gloria, honra, cuando Cristo se manifieste. Mire, cuando Cristo viene, esos millones no sirven de nada. Cuando Cristo viene, tú vas a necesitar fe preciosa, fe probada. Ese día tú vas a necesitar fe probada. Y más vale que tengas fe probada. Wow. Ahora me encanta el verso 8, se repite, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo sin palabra, no hay palabra, inefable, indescriptible, un gozo glorioso. Así que ahora me alegro con un gozo que no hay palabra que lo pueda describir. Un gozo, y no cualquiera, glorioso. Por fe, tú tienes que venir al Espíritu. Padre, gracias, ya lo tengo. Pero aquí vengo, yo tengo alegría externa, tengo gozo externo, tengo todo eso temporal, y yo tengo que venir.
a que el Espíritu Santo haga ese remanente. Obteniendo el fin de vuestra salvación, que es nuestras almas. Observa, tú estás salvando tu alma. Es conquistando toda esa fortaleza, todas esas, reentrenando a nuestras almas. Así que gastamos nuestras vidas preocupados por problemas, por lo que nos hace daño, por lo que nos complace, y olvidamos algo muy esencial, que hay un espíritu. Más allá de nuestras emociones, y más allá de nuestras decisiones, y más allá de nuestro intelecto, hay un espíritu que se nos fue dado. Y lo ignoramos. No tenemos comunión con Él. No sabemos escuchar su voz. No nos dirige, no nos guía. Ciertamente tenemos un espíritu regenerado, sellado, con la jarra del espíritu. Ya tengo ese espíritu mío. Pero no tan solo eso, sino que el glorioso Espíritu de Dios mora con nosotros. Pero nos preguntamos, ¿cuánto tomamos en consideración esta realidad? De que tengo el Espíritu de Dios. Y tú ves que las personas esperan felicidad externa, solución externa, esto y esto, lo otro. Pero no toman en consideración, yo tengo el glorioso Espíritu de Dios. Yo tengo una esperanza viva y yo tengo una herencia incorruptible. Y que ahora tengo una alegría que aquel debe tener esta envidia de mi alegría. Yo soy el rocío de la mañana. Qué grande esto. Y cuando ya tengo esa identidad, ay, prepárate, porque ahora ahí tienes permiso en su presencia, y lo otro, permiso en su palabra. Y cuando tú estás en esa realidad, espera la palabra, porque Él te la va a dar. Y Él te da el permiso de esa palabra respecto a esta persona, respecto a una nación, respecto a una situación. Porque vemos que Dios está contigo, Dios está en medio de ti. Ahora comprende esto. La verdad es que vivimos enteramente desde el alma, teniendo vidas anímicas y no vidas espirituales. Comprende, no es que desequemos el alma, no. No es que tú deseches tus emociones, ni tus razonamientos, sino que nuestra alma deje de ser el centro de gobierno. Y nuestra alma pasa a ser la expresadora, el vínculo de expresar. Las emociones y nuestros pensamientos están intoxicados por la vida de hoy día, por la incredulidad, por la dureza, por la iniquidad. No pueden ser los medios que predominen, sino nuestro espíritu. Dentro de nosotros hay algo muy profundo que Dios ha puesto, y la gran mayoría nunca ha vivido desde allí. Inclusive nos confundimos cuando nos hablan de ello. La siguiente reunión vamos a ver ejemplos de Pablo. Dios santo. De cómo era guiado por el Espíritu. Unos ejemplos que me... Wow, esto es glorioso vivir así. Dice Pablo, el Espíritu me ha dado testimonio que me van a tomar preso. Y la gente, no vayas. Dice, pero ¿por qué me hacen eso a mí, oye? ¿Cómo puedo contradecir al Espíritu si Él me dice que sí vaya? Y es el Espíritu que me dice que me van a dar cárceles. Wow. ¿Quién le dijo a Pablo que le iban a dar cárcel? Y que nunca iba a regresar. Y él dice, su rostro no me van a ver más nunca. ¿Y quién le dijo esa palabra a Pablo? Y la gente se entristeció. Se despidieron porque más nunca lo iban a volver a ver. ¿Y quién le dijo eso a Pablo? El Espíritu. Qué manera de moverse ese hombre. Hermano, hay registrado varias ocasiones que el cielo se abrió. Cuando Cristo se bautizó, el cielo se abrió. Cuando Cristo se transfiguró en el Monte Santo, el cielo se abrió, el Padre habló.
Cuando el cielo se abrió, todo el mundo escuchó una voz y dice que esta voz no vino por mí, vino por ustedes. Yo necesito que se abra. Es decir, esa la anulamos porque no vino por Cristo. Entonces, ¿cómo era guiado Cristo? Bueno, si no hay un solo registro en 30 años que el Padre le hablara a Jesucristo desde el cielo. Y luego en sus 3 años de ministerio, tan solo 2 veces se abrió, y ni siquiera para dar testimonio, sino para que la gente escuchara. Yo no necesito esa voz afuera. Jesucristo era guiado por la voz interna, por la intuición. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía solo el Padre. La esperanza, la belleza, la gloria del Padre, nada más. No había barreras. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios te habló? Por la intuición claramente. Bueno. Muchos piensan que el Espíritu es una gran emoción y que no pueden controlar. No, lo siento mucho. Y ni siquiera saben articular. Yo te pregunto, ¿cómo un gran espíritu de orden, gobierno, majestad no puede expresarse así? Lo siento, ¿no? O sea, hay una confusión allí. Y vamos por la vida prácticamente perdidos sin saber conectarnos al Espíritu de Dios. Sin saber controlar las emociones, sin saber dar dirección en nuestra vida y sin saber enfrentar las situaciones. Qué grande. Mis hermanos aquí me pidieron una cita un domingo, estaba agotado. Me llamaron, pastor, necesitamos, vénganse por favor. Antes que llegaran, me preparé. Padre, tú moras en mí, tengo tu voz. No oré 20 minutos, 5 minutos. Ellos llegaron, escuché su citación. Enseguida, esta es la voz de Dios para ustedes, hagan esto. Y era un problema insoluble. Y enseguida, varios meses después, pastor, vénganse. Vinieron, oré. Tú no tienes que orar una vigilia. Tú tienes que entender el plan de Dios. Esto no trabaja por horas y horas, no. Esto trabaja por entendimiento. Y lo mismo. Esto es lo que el Espíritu de Dios dice. No, no es lo que dice Joel, es lo que dice el Espíritu. Ahora te voy a decir algo. Pablo estaba hospedado en la casa de Felipe, que tenía 4 señoritas profetizas. Wow. 4 doncellas que profetizaban. Y Pablo estaba hospedado allí. Entonces, estando Pablo allí, Dios trae de lejos, en barco, porque no hay aviones. Y demora viajes largos. No cómodo con esos barcos. A un profeta llamado Ágabo. Y tan solo para quitar el cinturón a Pablo, le quita el cinturón. El dueño de este cinturón va a ser apresado en Roma. Y hay 4 señoritas. ¿Por qué Dios no le dice a las 4 señoritas profetizas y tiene que traer a alguien tan lejos? Tú conoces el entendimiento de Dios. Ahí te lo dejo para que te lo muerdas. Eso es grande, hermano mío. Comprende, por favor, hay una diferencia entre don profético y hay una diferencia entre ministerio profético. No confundan los dones con el don. El don es con el ministerio. Dios da ministerio a hombres nada más. Y los dones son para todo el mundo. El ministerio quinto. Ministerio quinto. Los dones doma son personas. Dios levantó a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Son 5 dones domas en Efesios y son personas.
Pero los dones charis son 9 para todo el mundo. Y ahí habían 4 señoritas con dones charis, profetizas, pero cada vez que yo voy a hacer algo grande así, no usa dones charis, usa dones nomás. ¿Comprendes este Dios? Aquí aprendimos que hay un orden. Cuando se hace orden, hay una gloria. Y Dios no deja tocar esa gloria porque hay un juicio. Entonces, para que Dios te vea la voz, entonces tú tienes que entender de tapa a tapa el diseño de la casa. Tú tienes que leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, entender la Biblia, de todo, porque Dios no da tu voz a emociones. Dios no da su voz a gente ignorante de su plan perfecto. Bueno. Así que vamos por la vida prácticamente perdidos, sin saber conectarnos al Espíritu de Dios, sin saber controlar nuestras emociones. Así que nuestro punto de partida debería ser ese profundo lugar del Espíritu, donde realmente nos conectamos con Dios. Pero como no lo entendemos, nos seguimos moviendo por las incontrolables emociones y por las situaciones externas y las imposibilidades. No, hermanos míos. Y tantas cosas tóxicas que seguimos, hermanos míos. Tal parece que las emociones controlan todo. Donde un día sentimos fuertes el domingo y al día siguiente estamos, nos queremos morir. ¿Por qué? Porque las emociones me siento conquistador. Y al lunes, ¿qué te pasó? Estoy abajo allá. Y eso, vivir por emociones, no es por sentir, no es el espíritu. Entonces, ese alto y bajo es agotador, tóxico, enfermizo, estresante, literalmente estresante. Es una fatiga emocional. Me siento amado, me siento solo. Amo a todo el mundo, nadie me ama. Es una fatiga emocional. Y eso trae un estrés en las hormonas. Eso no es el espíritu. Constantemente luchando. Entonces, damos un paso adelante y 3 para atrás. 2 pasos, nunca avanzamos. Porque no entendemos la libertad que el Espíritu Santo sí es. No comprendemos. Qué triste. Así no es la vida del Espíritu. Y no sabemos andar en el Espíritu. No se trata de un cambio de la noche a la mañana. Ya que gastamos años permitiendo que sea nuestra alma, la vida de la carne, la que gobierne a nosotros. Años y años y años. Entrenado de afuera. Y así como tomó años a Josué conquistar. Y luego los reyes conquistar. Y ver todo ese relajo del alma. Y yo, otra vez, cada vez que leo Jeremías, esa es mi alma, así es tú. Ay, Dios mío. En serio. Es una conquista. Pues yo te digo, la conquista más grande tuya es tu alma. Pero vale la pena. Las recompensas son eternas ahora y eternas después. En lo poquito que he conquistado mi alma, Dios me permite usar su palabra. Me pidieron una cita pastoral, no doy detalles, no local, internacional. Hicimos la cita, oré a solas al Señor, gracias, tengo tu palabra. Y me conecto. Llegó la cita, duró como 3 horas. A llorar, caballero. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Tú tienes un espíritu poderoso. Yo te animo a que comiences a vivir desde adentro. – Grandioso esto. Romanos 8.
Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, observa. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra hijos es maduros, no niños, personas maduras. Es lo que tenemos nosotros como adultos, enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestras doncellas, a cómo escuchar esa voz interna, a cómo vivir con esa voz apacible, cómo escuchar esa dirección de Dios. Y es glorioso vivir así. Así que la vida de la carne es permitir que nuestras emociones, voluntad y pensamiento sean los que nos gobiernen. Cuando uno dice vida de la carne es adulterio, no. Fornicación. La vida de la carne es que, como Pedro, yo doy mi vida por ti. Y no se conocía. Si Pedro vivía en su fuerza. Esa es la carne. Pero cuando comenzamos a vivir desde nuestro espíritu, todo es diferente. Las emociones ya no nos arrastran a altos ni a bajos. De realidad temporal a realidad temporal. No. Sino que ahora estamos en control. De realidad eterna a realidad eterna. Ya no haces vacíos, ahora haces espacios. Andar en el Espíritu es reentrenar a nuestras emociones a expresar gozo inefable, la esperanza de gloria, la herencia incorruptible. Así se le quita el poder y control al alma que siempre ha tenido. Se despoja el alma, no se desprecia el alma, se despoja el alma de su lugar de gobierno. Eso es conquistar nuestra tierra prometida y quitar los reinos y naciones que han permanecido allí por tantos años, generacionales, que hemos recibido hasta inclusive de nuestros abuelos, nuestros papás. Maneras de vivir y valores de nuestros padres que siguen gobernando nuestras vidas. Y puede que hayan partido, o puede que se hayan quedado en nuestros países, pero están gobernando a nosotros. Así que vivir desde el Espíritu es algo que debemos aprender poco a poco, paso a paso, una fortaleza a la vez. Josué conquistó, no todo a la vez, sino que tomó largo peregrinaje. Así que vivir desde el Espíritu no significa que todo es fácil. En verdad se trata de una lucha de esfuerzo, valentía, prioridad, esmero. Pero las recompensas son eternas. Las recompensas son gloriosas. Qué grandioso esto. Aleluya. ¿Cómo sabemos que estamos andando en el Espíritu? Lo sabemos cuando nuestras emociones no nos gobiernan en medio de adversidad. ¿Cómo tú sabes que estás guiando por el Espíritu? Lo sabemos cuando tenemos paz en medio del caos. Lo sabemos cuando nos regocijamos con gran majestad cuando descubrimos una realidad nueva de Cristo. Lo sabemos cuando tomamos decisiones de oro, plata y piedras preciosas a pesar de la pérdida y las desventajas. Lo interesante, hermano mío, es que el maligno trabaja desde afuera, pero el Espíritu trabaja desde adentro. Y eso es muy importante. Él siempre nos quiere manipular desde afuera. Él quiso manipular a Cristo desde afuera. Con lo que nos pasa, con las emociones, en fin. Con las fortalezas de pensamiento y las circunstancias. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja, el Espíritu trabaja desde adentro, desde la fe. Así que andar en el Espíritu es un caminar no de emociones, aunque usa las emociones. Es un caminar no de intelecto, aunque usa el intelecto para expresarse. Es un caminar de pura y sola fe. Yo trabajé duro para predicar del domingo.
Era sábado como a las 12 del mediodía. Estaba todo mi estudio de Zacarías terminado. Yo le digo a Giovanita, no tengo paz. Tengo la prédica terminada. Me había metido en el libro de Zacarías de cabeza. Y preparado tantas notas. 17 páginas de Zacarías. Pero no tenía paz. Digo yo, Giovanita, no tengo paz. Y eso significa que no es la prédica que el Espíritu quiere que yo haga. Sábado, 12 de mediodía, y comenzar desde cero. Ay, 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 ay. Dios mío. ¿Y qué tal si no le hacemos caso? Nos hubiéramos perdido ese mensaje de las ofensas. Que hasta el domingo 4 de la mañana, en la noche, me lo volví a escuchar de nuevo. Si uno no le escucha la instrucción del Espíritu. Así que Dios no trabaja desde afuera, Dios trabaja desde adentro. Por lo tanto, Dios va a permitir pérdidas materiales para quitar tu valor de allí. Y yo me malayo, me entristezco porque perdí $30,000. Pero Dios permitió que yo perdiera tal cantidad, 15,000, Dios, lo que sea. ¿Para qué? Para que yo quite el valor de allí. Es Dios arrancándome. Y eso me duele. Dios va a permitir desengaños, desilusiones, para quitar nuestros valores de allí. Es Dios para forzarme a escuchar la voz interna. Ya lo leímos en Sofonía. Dejaré un remanente y te quitaré tus reinos, te quitaré todo esto. Inclusive hasta tus hechiceros te los quitaré. Pero cuando Dios comienza a hacerlo, a mí no me gusta. Dios va a quitar nuestras definiciones de felicidad para quitar mi valor de allí. Dios va a quitar nuestros valores de seguridad para que yo quite mi valor de allí. Dios va a quitar nuestros valores de belleza. Dios mío. Con todo corazón, con todo, amo a mi esposa. Pero Giovanna era mucho valor para mí. Giovanna tomaba un valor muy grande en mi corazón. Y Dios permitió que Giovanna se me muriera. Muerta, muerta, muerta. Giovanna era hueso y cabello. Verde. Muerta. Y no había solución. Dios lo hizo. Dios te va a quitar. Recuerda, para que escuches su voz. Hoy día no lo cambio. Hoy día no lo cambio. En fin, entre más somos despojados de lo temporal, más nos va a doler en nuestra carne, en nuestro orgullo, en nuestras metas temporales. No podremos andar en el Espíritu sin dejar, sin salir, sin despojarnos, sin vaciarnos. Y cada barrera temporal es un impedimento a la bendición. Cada barrera temporal es una barrera. Yo oré de las ofensas, pero mucha gente no entendió. Una ofensa es cuando tú pierdes mucho dinero y te duele y te ofendiste. Ofensa no es que no me invitaron a tu cumpleaños, no, eso no es ofensa, más bien yo te agradezco. más descanso. Honestamente, a mí no me incomoda esas cosas. Pero ¿sabe qué es ofensa? Cuando Dios me quitó $10,000, yo me ofendí. Y me dolió. Y en el dolor yo creé un vacío. En el vacío, el diablo se aprovecha. Wow. Esa es la ofensa. Cuando Giovanita se me enfermaba, se me moría, y perdí el trabajo porque yo tenía que atenderla a ella, y encima de eso me chocan el carro. ¿Dónde está Dios? Aquí al ladito tuyo, mijo. Te estoy quitando todos tus ídolos. ¿Comprende, hermanos míos?
que para escuchar esa voz, Moisés lo tuvo que dejarlo todo. Por eso que Dios le hablaba a él cara a cara. Wow. Qué serio esto. Comprendamos, entre más nos aferramos a los valores temporales y entre más nos definimos desde allí, más nos va a doler. ¿Qué es la amargura sino la resistencia a perder lo temporal? ¿Qué es la depresión sino la resistencia a perder el control? Nuestra verdadera vida comienza desde adentro, desde el lugar santísimo, desde donde reposa el arca. Nuestros valores fluyen desde allí, la alegría fluye desde allí, tu esperanza fluye desde allí, desde ese lugar santísimo. Y aprende algo de 50 capítulos del tabernáculo. Primero comenzaron a construir el arca, no el tabernáculo, el arca. Y lo último que construyeron fue las cortinas. Y cuando lo edificaban, lo construían y lo desarmaban, comenzaban desde adentro. ¿Significando qué cosa? Que Dios comience desde allá adentro. Ahora, comprende algo, por favor, bien profundo. El tabernáculo, el lugar santísimo, era 10 por 10 codos. Luego Salomón construyó el templo y el lugar santísimo de Salomón era 20 por 20. Se duplicó. Cuando tú más buscas a Dios, más crece. Luego encontramos la ciudad santa, 12,000 por 12,000. Más grande. Yo te pregunto, ¿qué medida tienes en tu espíritu? Y si tú buscas más, va a crecer más. Dios te quiere hablar mañana más de lo que te habla hoy. Wow, eso es grande, hermano santo. De este modo, definir vida desde ese lugar que hemos ignorado por tanto tiempo es como Israel tratar de desalojar las 7 naciones. Porque hemos estado tan acostumbrados desde lo afuera. Salud es desde afuera. Felicidad desde afuera. Ahora vamos a ver algo muy, muy importante de la intuición. Nuestra intuición depende de la percepción correcta de la casa de Dios. Wow. Te lo repito despacito porque es bien profundo lo que vamos a ver ahorita mismo. Esto que vamos a ver es diametralmente importante a la intuición. Recuerda, la intuición es la voz del Espíritu Santo en ti. Pero esto es radical de importante. Nuestra medida de escuchar la voz, nuestra medida de intuición, depende de la percepción correcta que tengo de la casa de Dios. Wow. Eso es importante. Cada vez que nuestra percepción no esté de acuerdo según el orden de la casa de Dios. Dios tiene un modelo de la casa. Entonces, no podemos caminar con Dios. No tenemos su presencia, su palabra, ni su intuición. Permíteme dar un ejemplo sencillo. Compramos esta casa nueva. Pero a los ojos de Giovanita los muebles no entraban en la sala. Y esto no entraba así, y estaba como renuente. No había no estábamos de acuerdo. Porque no había una percepción correcta. Entonces, si no estamos de acuerdo en la percepción, entonces no vamos a estar funcionando. Hace poco mis hermanos hicieron un bello baño aquí, que es tan lindo que hay que quedarse a dormir allí. Entonces, él tiene una percepción, pero ella quería cerámicas así, y él quería cerámicas asadas. Entonces, cuando no se ponen de acuerdo, no hay una armonía. Ahora, Dios tiene una casa que hacer. Y Él quiere hacer una casa desde la eternidad. Y tú ni la entiendes, ni la quieres, y si la construye de otro color.
A eso que yo me refiero. Tu intuición depende de la percepción que él tenga de su casa. Se trata de su casa. Amén. Moisés hizo el tabernáculo con lo que se le mostró. Él no le añadió nada. Me parece que el color rojo está de moda. Vamos a cambiarlo. No. Honestamente, si Giovanita y yo no nos ajustábamos a la percepción de la nueva casa, no íbamos a estar bien. Entonces, Dios tiene una percepción de lo que Él llama casa. ¿Qué es casa para Él? Yo ni la entiendo y mi intuición es afectada. Es por ello que la percepción de nosotros tiene que ser de acuerdo según su soberanía, según su elección y según su propósito. ¿Comprende? La elección de Dios, la soberanía de Dios, el propósito de Dios determina mi percepción. Esto es, mi percepción de la vida debe ser de acuerdo con el deseo eterno de Dios. Él quiere un pueblo suyo, un pueblo apartado para Él, donde Él pueda desplegar la magnitud de su gloria. A esto vamos a volver. Importante en tu momento, esa parte de gloria. Esto es la plenitud de todo su carácter, la plenitud de toda su naturaleza, la plenitud de toda su majestad, la plenitud de sus caminos, de todo su bien. Esa es la gloria. Él quiere una casa donde Él quiere mostrar. Eso es grandioso. Esa es su perspectiva eterna. Ese es su corazón. Y cada vez que mi perspectiva de vida difiere de ese deseo eterno, entonces no estamos de acuerdo. No podemos caminar juntos y no puedo escuchar su voz. ¿Por qué Dios le hablaba a Moisés cara a cara? Porque él hacía todo exactamente sin añadir ni un hilo. No podemos recibir de él lo que él quiere liberar en mí y a través de mí. Ahora escucha esto, cuando damos el poder de estar de acuerdo a una percepción negativa, entonces no tan solo daño mis emociones. Cada vez que tú tienes una percepción negativa, daña tus emociones. Porque nuestras emociones solo fluyen y son sanas en la percepción de Dios. ¿Cuándo es que tus emociones se sanan? Cuando tú conoces la casa de Dios. Mis emociones están enfermas cuando no están de acuerdo, porque Dios me dio emociones para su casa. Dios me dio pensamientos para su casa. Dios me equipó todo para su casa. Cuando yo difiero de esa percepción, me enfermo. Dañamos nuestra manera de pensar, porque nuestra percepción fueron diseñadas para otra casa. Cuando Giovanita y yo no nos ponemos de acuerdo cómo va la casa, dañamos nuestra relación. Entonces ahora ella está enojada, porque yo no escojo el color que ella dice. De hecho, aquí entre nosotros me quitó el habla hasta un día. Porque ella no quería... Entonces ya no me servía, toma mi amor, coge. No así, pero más o menos. Hasta el gato no me oye. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Dios te dio a ti una percepción de su casa. Y tus emociones solo funcionan. La comunión solo funciona en esa casa. Bueno, todo aquello que no esté alineado a la percepción de vida según Dios está en desorden, está en caos, está en desajuste. Ya no hay armonía, no estamos de acuerdo. Ahora crea un vacío en nuestra vida, que el diablo se aprovecha. De este modo, cada percepción equivocada es un vacío creado.
Si mi percepción de la iglesia no es conforme a la de Dios, definitivamente tengo un vacío. Y hay gente que tiene un concepto de la iglesia y dice, ¿de dónde tú sacaste eso? Tiene un concepto de iglesia y dice, ¿de dónde esa gente saca esa? Entonces queda en un vacío. Si mi percepción de la vejez no es de acuerdo a la de Dios, vaya, mire que estamos bien convencidos de tantos vacíos. Mire cuántas personas de edad. ¿Por qué? Por la percepción que tienen de lo que es una vejez. No se han puesto de acuerdo con Dios. Y como no se ponen de acuerdo con Dios, no tienen su presencia, no tienen su voz y no tienen su gloria. Y hay juicio. Porque la presión mía de vejez no está de acuerdo a la de Dios. Y ahora yo creo un vacío. Y el diablo se aprovecha en mi vejez. Eso es serio. Si mi presión de cortejo no está conforme a la de Dios, yo creo un vacío, una alternativa. Y creo conflictos. Y justo en esos vacíos de desorden y caos, pierdo algo esencial. La presencia, el permiso de la presencia y el permiso de la palabra. Y no solo pierdo mi yo de identidad, pierdo hasta el fuego. Y tú ves a los cristianos arrastrándose, luchando, buscando canciones rápidas, buscando emociones. Hoy estuvo bueno el culto. Y le dura 1 hora. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no están sincronizados. Hermano, nuestra vida debe ser tal que sin música tú tienes una alegría, porque Pedro nos dijo, alegría, gozo inefable, y no dependía de música, dependía de entender algo de fe. Voy a usar la música para expresar la alegría que ya tengo de sobra, a borbotones por dentro. Mi alegría no es de afuera, porque ahora estoy alineado. Qué grande esto, hermanos santos. Así que nuestra manera de percepción, ya sea de pensamiento, emociones, nos hace cautivos. Ahora observa, y nosotros empoderamos lo negativo, que nosotros somos cautivos. Y ahora ese negativo se hace más grande que la majestad de Dios. Déjame explicarlo. Eso negativo como percepción se hace más grande. Habla con un viejito. Y tú te das cuenta que la realidad de él es más grande que la majestad de Dios. Dile, majestad de Dios. Lo negativo que yo tengo, lo he empoderado para que sea más grande que la majestad de Dios. Bueno. Solo observemos lo grande que hablan las personas de lo negativo. Totalmente es más grande que la majestad de Dios. Y ahora están tocando algo gravísimo. Otra vez, cada percepción negativa que tengamos, la empoderamos. Siempre. Y eso que empoderamos, le damos vida. Ciertamente tenemos una casa negativa. Hemos construido, pero una casa negativa. ¿Y dónde está la voz de Dios? Parada. ¿Son cristianos? Sí. Sin vida. Y todo por no rendirnos, decirle al Señor, ya entiendo, ya he leído todo el Antiguo Testamento, y ahora comprendo el Nuevo Testamento, ya entiendo, Padre, y tú me has dado una alegría sin medida. Ahora me rindo, abre mis ojos para yo entender el diseño de la casa. Bueno. Nosotros fuimos creados para magnificar. Comprende esto, por favor. Y ese magnificar se llama adoradores. Cuando Abraham entregó a su hijo, magnificó más a Dios que a su hijo. Pero entiende, Abraham no hizo a Dios más grande. Tú no puedes hacer a Dios más grande, ya eres grande. Entonces, cuando tú adoras a Dios, muestras lo grande de Dios, no haces lo grande a Dios. Dios es grande.
Ahora tu oración, Señor, permíteme que con mi vida mostrar lo grande que eres tú. Y ese es el propósito de la casa. ¿Cuál es el propósito de la casa? Que se vea lo grande de Dios a través de ti. Tú no vas a hacer a Dios más grande, pero lo muestras grande. Yo iba a la universidad, muchos muchachos, señoritas, muchachos. Padre, permite que muestre lo grande, que vean lo grande de ti. Él ya es grande, pero Abraham al magnificar a Dios mostró lo grande de Dios. Nosotros no magnificamos a Dios tratando de hacerlo grande, sino mostrando lo grande que Él es en base de decisiones de oro, plata y piedras preciosas. Jóvenes, entrego mi vida a ti, tan joven que soy, pero permite que mi vida muestre lo grande de ti. Y Él te va a guiar. Y lo primero que Él va a hacer es enseñarte a oír su voz interna, su voz apacible. Y le quiero decir, Él sí habla, y mucho, semanal. Semanal. Y no podemos vivir sin esa voz. Te hace el rocío de la mañana. Les queremos pedir perdón por haberles fallado, por no mostrar un Dios grande. Le hemos mostrado un Dios religioso, sin poder, sin vida. Y eso es una ofensa. Le hemos ofendido y hemos herido vuestro espíritu. Pero yo quiero mostrarle el Dios grande, que realmente mora en mí, que es mi vida, que es mi felicidad. Así nosotros magnificamos lo negativo en nuestra vida, o magnificamos lo verdadero a nuestro Dios. Que Él significa todo para ti. Cada vez que construimos según el orden de Dios, inmediatamente viene gloria. ¡Wow! Es una ley de Dios. Y viene en forma de intimidad. Viene en forma de intuición. Pastor, ¿cómo viene la gloria hoy? Te lo estoy diciendo, viene en forma de su voz interna a ti. Es un carácter que tú eres una señorita diferente. Tú no eres común. Tú eres un joven diferente. Ese joven es diferente. ¿Cómo quisiera yo ser mamá de ese joven? Y he escuchado mamá decir, ¿cómo yo quisiera ser mamá de ese joven? Ay, qué dicha tener una hija como tú. Eso se llama gloria. Y saber que Dios te habla en tu corazón. Que no hay nada que Él no te dirige. Tremendo. No importa dónde tú te encuentres, ya sea un aeropuerto ocupado o ya sea en la cocina, Dios te va a hablar. Escuchar la voz de Dios debería ser la pasión más grande de nuestra vida. Así que hay algo en el carácter de temor a Dios que nos da esa intimidad, esa voz interna. Salmo 25, acompáñenme por favor. Salmo 25, 12 en adelante. Dice así la santa palabra: ¿quién es el hombre, quién es la mujer que teme a Jehová? Él, Dios mismo, le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Te das cuenta? Cuando tú temes a Dios, Él mismo te va a enseñar. Él te va a guiar. Gozará Él de bienestar y su generación, su descendencia, heredará la tierra. Está hablando que tu generación será de influencia en la tierra. Y dice, la comunión íntima, esa íntima revelación de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para mí es claramente, yo veo esa voz interna allí. Es importante esa voz para toda tu vida.
en todas las cosas diarias. Giovanita y yo no vinimos a Texas por necesidad. No teníamos que venir. Amábamos nuestra casa. Teníamos una casa que no tenemos ni en Texas todavía. Camino de Texas, de Nueva York para acá, Giovanna me decía, ay, nuestra casa. No teníamos que hacer nada, a pesar que nuestros hijos estaban aquí. Nosotros no venimos por nietos ni por hijos. ¿Cuándo tú te vas a mover? Por la voz interna. ¿Tú sabes por qué nos movimos? Por una voz interna clarita. Clarita, clarita. Dio hasta unidad. Comienza a moverte en todo por la voz interna. Compramos la primera casa, llegamos a la puerta con nuestro carro y yo me dice, esta es, yo vi esta casa. Y me la describió toda por dentro. Cada cuarto, todo, ella había entrado. Voz interna. Compramos la segunda casa, ahora me tocó el turno a mí. Estamos estacionados, esta es la casa. La voz interna. Por favor, no tome ninguna decisión sin la voz interna. Tú tienes el Espíritu de Dios. Te escogió para su voz. Te escogió para su morada. No hay nada que tú tengas que no enfrentes con esa voz. Y si tú escuchas esa voz, eres rocío de la mañana. Dios mío. ¿Quién puede detenerte? ¿Quién podrá hacerte frente con esa voz interna? Ahora, vamos a terminar. Comprenda, el temor de Dios y la intimidad son sinónimos. No se pueden separar. De hecho, uno de los nombres del Espíritu Santo, de los 6 nombres del Espíritu del Mesías, es el temor de Dios. El Espíritu que reposa en el Mesías tiene 6 nombres. Y uno de los nombres es el temor de Jehová. Por lo tanto, es intimidad. Vamos a verlo. Isaías 11, verso 2. Dice así la santa palabra, y reposará sobre el Mesías el Espíritu de Jehová. Y ahora nos da 6 cualidades. Me detuve allí por meses, literalmente meses, a descifrar cada uno. Hay una prédica para cada uno. Tú tienes que entender qué es lo que tú tienes. Reposará sobre el Mesías el Espíritu. Quita la palabra Mesías y pon tu nombre. Reposa en ti el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahora observa qué sucede y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Te das cuenta la intimidad del Espíritu con el temor de Jehová? Son sinónimos. Ahora observa, no juzgará según lo que ven los ojos, ni va a decidir conforme lo que escucha sus oídos. Es decir, no te importa, nada externo. Ahora, todo el Mesías es de adentro, no es de afuera. No con lo que ven los ojos, no con lo que escuchan los oídos. Es de adentro. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Todo ese gobierno, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mira, todo lo que el diablo no quiere que tú tengas. Por una sola razón, no conozco a ese espíritu. No lo pidas, ya lo tienes. No son 6 espíritus, 6 descripciones de ese espíritu. Y Samuel lo escuchaba desde 7 años, Samuel lo escuchaba. Qué maravilloso escuchar la voz del Espíritu. Y ser guiado por este Espíritu. Pero Él no me la va a revelar
si yo no conozco la percepción de su casa? Y será la justicia cinto de sus lomos. O sea, ¿quién lo puede a él tumbar? Está firme. La fidelidad ceñidor de su cintura. Comprende, muchos buscan y anhelan el mover fuerte, el mover dramático, el mover que los sacuda. Y no buscan la voz apacible. Esa voz que ignoramos es el Espíritu de Dios. Esa voz dulce, tierna, que te habla por dentro. Bueno, una voz secreta, una voz de intimidad, con la gentileza de una paloma, porque esa fue la simbología que él escogió. El Espíritu vino sobre Jesús como una. Él pudo coger un águila, pudo coger un buitre, pero vino con una apacibilidad de una paloma. Sí, hermano, el Espíritu de Dios es una persona y sobre todo es comunión. Con este versículo terminamos. 2 Corintios 13:14. Y esta es la gran promesa de ese Espíritu. Comunión. En todo momento, en toda situación, de noche, de día, viajando, descansando, comunión. 2 Corintios 13:14. Esa es la gran promesa. Y así acaba Pablo esta carta de Corintios. Y aquí habla de la Trinidad. ¿Sabe qué te da el Hijo? Gracia. ¿Sabe qué te da el Padre? Amor. ¿Sabe qué te da el Espíritu? Comunión. Comunión continua. En todo momento. En tu vejez. En tu juventud. No importa la situación que tú estés, aprende a tener comunión. Reentrénate desde adentro. Reentrénate desde fe a esa comunión, a esas 6 características del Espíritu de Dios que es comunión. Esa es la gran promesa, la santa comunión con Dios en todo momento, toda situación. Constante, perenne, íntima. Tengo comunión. Y jóvenes que amo tanto, no puedo vivir sin esa comunión. No hay sentido de vida. No hay propósito de vivir. Y mi oración, y yo oro, Giovanni es testigo, oro por ustedes. Yo oro casi todos los días por ti, por nombre. Y mi oración es que seas valiente, fuerte, ganador. Mi oración es que tú escuchas voz. Que seas un joven de la palabra. Esa es mi oración. Giovanni es testigo. Oro a Dios. Enséñalo a oír. Enséñale tu casa. Enséñale tu espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Tenemos que permitirle, dame la percepción de tu casa. Dame la percepción de tu corazón. Quiero la percepción de tu deseo eterno. Porque si yo no entiendo su deseo, no me va a dar una voz. Dios es celoso de su gloria y Él quiere una casa de su gloria. Y tú eres esa casa. Tú eres esa piedra viva. ¿Que te va a tocar toda la vida? Sí, toda la vida. Pero vale la pena. Padre, gracias, Señor, por esta meditación y poder hablarle a estos preciosos jóvenes. Primero a pedirle perdón por haberlos heridos, ofendidos, haber sido tropiezo, a no mostrar al Dios grande, mostrar un Dios religión,
tradiciones, sin vida, sin poder. Pero aquí nos humillamos, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo, dolorosa, donde tú estás arrancando todas las hechicerías, todas las brujerías, todas nuestras confianzas, y tú estás dejando un remanente de Israel, remanente de la fe, un pueblo pobre y humilde. Gracias por esta realidad de tu Espíritu. Nos gozamos con gran alegría la esperanza viva, la herencia de Cristo. Ahora nos gozamos en esa realidad, esa vida que ya tenemos, bendito Padre. Tu palabra es clara, Señor. Nos has dado de tu Espíritu, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de tu temor. Gracias, Padre. Cada día, Señor, queremos escuchar tu intuición, tu voz, esa voz apacible, ese susurro. Guárdanos de ignorarla. Guárdanos de seguir viviendo desde afuera y a comenzar a vivir desde adentro. Qué alegría me falta, Padre. Qué gozo me falta. ¿Qué es lo que me falta? Si ya tengo la esperanza viva. ¿Qué me falta si ya tengo la herencia incorruptible, inmarchitable? Por lo tanto, ahora me gozo. Una gran alegría, gloriosa, que no hay palabra que la pueda describir. Desde ese temor interno, te doy gracias, Señor, te glorifico. Y cada día quiero mostrarte a ti grande. Cada paso mío, cada rostro mío, cada palabra mía, te muestra a ti lo que tú eres. Que despliegue la grandeza de tu gloria. Oro por cada uno de estos bellos jóvenes, sus corazones, me impresiona la obra que tú estás haciendo y la buena obra tuya la perfecciones en ellos. Sigue edificando, no un ministerio, no un nombre a nosotros. ¡Qué absurdo! Sigue edificando tu casa, esa casa espiritual. Eso es lo que oramos, que ellos sean piedras vivas. Y te escuchen profundamente. Y cada palabra tuya produce carácter, produce gozo, produce fruto. Cada palabra tuya transforma, una sola palabra transforma tanto nuestro corazón. Oh Padre, muchos oran, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es muy sencillo, que le conozcamos y que estamos completos en Él. Ese es el plan de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida. Está claro. Esta es la salvación, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero y a su Hijo. Ese es el plan de Dios para ti, joven. Conocerle, estar completo en Él, y que tú seas un medio de manifestarlo a Él como Él es grande. Por tanto, Señor, bendigo a estas doncellas, bendigo a estos varones. Glorifica tu nombre en ellos y a través de ellos. Tu voz interna, esa intuición se active. Y en cada uno de nosotros aquí adultos, Señor, juntamente, trabajemos en esa casa espiritual,
esa morada santa, esa percepción santa de Él. Y nos ponemos de acuerdo con Él para que Él la llene siempre de su gloria. Ahora, cuando ya estamos en esa realidad, tú nos das el permiso de tu palabra. Gracias, Señor. Y tú nos dices, Señor amado, claramente en Malaquías 2:5, que tú serás por muro de fuego alrededor nuestro, y tú serás por gloria interna. Tomo el permiso de esa palabra, Señor, y la profetizo en nosotros y en todo aquel que tú has permitido edificar casa para ti, que lo has llamado, Señor. Libero el poder de esa palabra en esta noche, que esa palabra tenga fruto, tenga carácter. Esa palabra produzca propósito, produzca nuestros pensamientos, nuestras emociones. Esa palabra desde adentro produzca todo, Señor. Libero el poder de esa palabra. Una vez más, Señor, con el permiso de tu presencia y el permiso de tu palabra, libero la palabra de Dios, que tú eres nuestro muro alrededor nuestro. No tenemos miedo de nada, de nada. Y tú eres gloria interna. Nosotros somos el rocío de la mañana. Somos el rocío de Jehová. Gracias, bendito Padre. Y es en esa presencia que estamos en este momento. Oramos por nuestra nación. En tu gran bondad, en tu gran misericordia, tú dijiste claramente que si pasábamos, Señor, que nuestro rugido, que aún los cachorros nuestros rugirían. Tú dijiste y usamos el permiso de tu palabra. Desde ese templo santo, bendito Padre, que aún las naciones temblarían. Y esto no es por montón ni por cantidad, es por el Espíritu de Dios, Señor amado. Fue el profeta que con una sola palabra se apoderó de todo un ejército y quedaron ciegos todos. No es cuestión de montones, es cuestión de entender la magnitud de una palabra y el permiso que se nos da para usar esa palabra. No se le da a cualquiera. Se le da a la persona que teme a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Que Dios es todo para nosotros. Dios es nuestro único, como lo hemos cantado. Ahora, en la casa que somos en este momento, somos eclesía. Tú nos das el permiso de la palabra, bendito Dios, que si pasamos y holláramos, las naciones temblarían. Y en la autoridad de esa palabra, damos la palabra de fe para las elecciones de este año. Glorifícate, muestra tu grandeza. Muestra tu grandeza, bendito Padre, por amor a tu nombre. Declaramos tu nombre, Jehová, Jehová, Jehová. Grande, temible, poderoso, Dios grande. No hay nadie como tú. En esa realidad que estiramos nuestras manos y damos la palabra de fe. Así que estamos en un momento de eclesía. Este es tu momento de eclesía. Esta es la verdadera eclesía en este momento. No es edificio, no es piano. Este es el momento de eclesía. En el nombre de Cristo Jesús, damos bondad a estas dos personas enfermas. Levántalos, Señor. Toca sus corazones. Sálvalos, bendito Padre. Sálvalos para tu gloria. Tómalos por tu nombre. Por amor a tu nombre, tu eclesía ha dado tu palabra, Señor, que no regresa vacía. Gracias, Señor Santo. En Cristo Jesús decimos, amados, amén, amén y amén. Muchas, muchas gracias.
Aleluya, gloria.